Esta mañana quiero compartir con ustedes un pensamiento que lo titulé: si somos obedientes, Dios cuidará el resultado. Si somos obedientes, Dios cuidará el resultado. Al concluir el año, cualquier año, ¿verdad?, particularmente es prudente revisar los logros que hemos alcanzado en los diferentes planos de nuestra vida. En el plano personal, espiritual, matrimonial, familiar, profesional, laboral, en lo académico, lo financiero, en lo ministerial o en el servicio a Dios, en lo relacional, y la lista puede continuar, en los diferentes planos de nuestra vida. Cuando concluye un año, entonces es prudente revisar el balance, ver las cosas que logramos, ver cuáles fueron los resultados que obtuvimos a lo largo de ese año. No solamente porque este año ha tenido la particularidad que todos conocemos, pero creo que es prudente que cada año que termina nosotros hagamos ese balance. Pero aquí hay un par de preguntas que debemos de considerar. Primero, ¿qué resultados son los que obtuvimos? ¿Qué tipos de resultados fueron los que obtuvimos en el transcurso de este año? Independientemente, repito, de lo particular que haya sido. Otra pregunta es: ¿qué resultados esperamos obtener el próximo año en los diferentes planos de nuestra vida? Porque no solamente tenemos que considerar lo que obtuvimos este año, pero a las puertas de este próximo año tenemos que pensar también con expectativa. Estaba leyendo ayer la primera carta del apóstol Pedro, leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente, y me encontré con un versículo que dice que nosotros tenemos expectativas en el Señor. Pensando en qué son tus expectativas en cuanto a los resultados que quieres tener el próximo año. Alguien podría decir: pero ni bien hemos terminado este año y ya tengo que estar pensando en los resultados del próximo año. Sí, tiene que ser así. Es correcto hacerlo. Es correcto tener una anticipación, tener una expectativa de qué es lo que queremos que suceda el próximo año. Y otra pregunta importante aquí es: ¿cuál es la clave para obtener buenos resultados? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la llave que abre para que podamos tener buenos resultados en los diferentes aspectos de nuestra vida, como mencionamos? Lo familiar, lo espiritual, lo matrimonial, lo financiero, lo académico, profesional, laboral, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clave? En el título del mensaje de este día hay dos palabras claves que tenemos que considerar. La primera de ellas es obediencia, obediencia, y la segunda es resultados. Pero vamos a comenzar hablando de resultados. El mensaje entonces dice: si somos obedientes, Dios cuidará el resultado. Según el diccionario, la palabra resultado es el efecto que resulta de una acción. También es rendimiento que se obtiene de algo. Eso es lo que cualquier diccionario que consultamos en físico o en línea nos va a dar como definición de lo que es la palabra resultados. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva de Dios, vamos a ver que Dios tiene, y la Biblia nos muestra, definiciones o conceptos completamente diferentes a lo que nos da un diccionario. No vamos a desechar el resultado del diccionario. Por supuesto, tenemos que tenerlo en consideración, pero lo que vamos a hacer es tomar los conceptos que la Biblia nos enseña de resultados y los vamos a superponer sobre la definición de lo que un diccionario nos da de resultados. Vaya conmigo a el capítulo 1 del libro de Josué, Josué capítulo 1, y leamos por favor ahí a partir del versículo 3 hasta el versículo número 8. En este capítulo nos ubicamos en el contexto. Moisés ha muerto. Ahora Josué tiene la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel, introducirlo en la tierra prometida, conquistar la tierra y luego de conquistarla, distribuirla
para las diferentes tribus en los diferentes territorios. Bajo esa premisa encontramos a Dios dándole a Josué una descripción de los resultados que él tendría si obedecía. Vea conmigo por favor el versículo 3 y el verso 4. El primer concepto que encontramos de resultados está en el verso 3 y el verso 4. ¿Cuál es? Número 1, que el Señor nos ha entregado un territorio. Él nos ha entregado un territorio. En griego hay una palabra que se llama oikos. Y esa palabra oikos quiere decir que es nuestra esfera de influencia o nuestra área en la que nosotros nos movemos. Así que todos nosotros tenemos un oikos, un territorio. Pero también hay otra palabra que se llama metrón. Y la palabra metrón es una palabra que define las capacidades o las áreas en las que uno es fuerte, en las que uno tiene fortalezas, en las que uno tiene capacidades y en las que se puede involucrar. Así que cuando pensamos en un territorio, para el pueblo de Israel era un territorio físico, para nosotros es nuestra área de influencia o son nuestras capacidades en las que nosotros que podemos desarrollar. Así que la Biblia, o a la luz de este versículo, podemos ver que un resultado es el territorio que se nos entrega. Número 2, resultado es también que el Señor estará con nosotros, que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Noten el versículo número 5. Dice el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero notemos el verso 3, por favor. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Eso es un resultado, que se nos entrega un territorio. Segundo, que el Señor estará con nosotros. Tercero, que tendremos una heredad que repartir. El versículo número 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, de acuerdo a este pasaje, un resultado es una heredad que tenemos que repartir. Número 4, otro resultado o otro concepto, definición de resultado es que seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Vean el verso número 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces notamos aquí que la Biblia o este pasaje nos define resultados como que seremos prosperados en todo lo que emprendamos. Número 5, que nuestro camino prosperará. Noten el verso 8, la primera parte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y número 6, otra definición de resultado es: todo te saldrá bien. El Señor le muestra a Josué un cuadro, le describe un cuadro de lo que son resultados. El diccionario dice que resultado es el efecto o el resultado de una acción, es el rendimiento de algo que se obtiene. Entonces Dios le da a Josué una descripción de los resultados. Anticipadamente el Señor le dice: Josué, esta es tu misión y estos son los resultados. Pero como estamos hablando que si obedecemos Dios cuidará del resultado, veamos que es la obediencia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando nosotros estudiamos la palabra obediencia, podemos aprender los siguientes principios.
Y voy a mencionar un par de ellos o varios de ellos. Primero, cuando leemos en la Biblia obediencia, la vamos a encontrar descrita o revelada a través de estas cosas, de estos conceptos. Número uno, que es al obediente a quien Dios corona con su favor y su presencia. Es al que es obediente quien Dios corona con su favor y con su presencia. Número dos, para hacer una bendición debemos de ser personas de obediencia. Si usted quiere ser una persona que bendice a otros, primero tiene que ser una persona de obediencia. Tercero, tengamos cuidado de la obediencia, porque Dios cuidará la bendición. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros estamos tan preocupados en la bendición, queremos que Dios nos bendiga y descuidamos la obediencia. Nuestra tarea es cuidar la obediencia, atender el aspecto de la obediencia, y Dios se encarga de la bendición. Número 4, Dios no honra a ninguna persona que no sea obediente. Eso es algo que encontramos en la Biblia cuando estudiamos sobre la obediencia. Dios nunca va a honrar a ninguna persona que no sea obediente. Número 5, Dios siempre reclama una obediencia total y exacta. Él siempre va a demandar de nosotros una obediencia total y exacta. Él no espera de nosotros una obediencia parcial. Él no espera de nosotros una obediencia en parte o en cuotas. Señor, te voy a dar una cuota de obediencia al mes. No, Él espera de nosotros una obediencia total y absoluta, exacta. El pastor Sergio Scataglini, hablándonos de la santidad, nos ha explicado muchas veces que si uno toma una botella con agua purificada y en la etiqueta del agua purificada dice 99% agua pura y 1% agua sucia, agua contaminada, él nos pregunta, ¿cuántos de nosotros tomaríamos de esa agua? De un recipiente que su etiqueta dice 99% agua pura, 1% agua sucia, agua contaminada. La reacción de muchos de nosotros cuando él hace una pregunta como esa es que no, yo no voy a tomar. El sentido común me dice que esa agua está contaminada. Ahora, si somos buenos contadores, nos vamos a dar cuenta que 99 es más que 1, ¿no es cierto? 99 es más que 1. Sin embargo, repito, el sentido común nos dice no, porque ese 1% de agua contaminada se encargó de contaminar ese 99%. Entonces el pastor Sergio Scataglini nos dice, entonces si nosotros no somos capaces de tomar un agua que contiene 99% purificado y 1% de contaminado, ¿cómo esperamos que Dios se sienta agradado de nosotros o lo deleitemos a Él o se sienta agradado de nosotros si nosotros solamente le damos 99% de nuestra vida? Señor, yo estoy consagrado, dedicado a ti, 99%, pero un 1% lo dejo para mí y para el mundo, Señor. Así que, Señor, no puedes quejarte porque soy 99% consagrado. Si sabes contar, Dios, 99 es más que 1. Pero lo que sucede es que, como la santidad, la obediencia, o en la obediencia, Dios espera de nosotros una obediencia total y exacta, no a medias, no en parte. Número 6, Dios siempre, o más bien, obedecer en parte a Dios no alcanza a ser la obediencia que Dios pide. Precisamente eso. Obedecer en parte a Dios nunca llena la expectativa de la obediencia que Dios pide de nosotros. Número 7, obediencia tardía sigue siendo desobediencia. El doctor Jeffrey de León nos contó en una ocasión que cuando sus hijos eran pequeños, ellos tenían todos sus juguetes regados ahí en un área de su casa y él les pidió a sus hijos que guardaran los juguetes. Les dijo, hijos, por favor, ordenen sus juguetes, etcétera. Y los hijos volvieron a ver y dijeron, ok, papá, lo vamos a hacer. Y continuaron jugando, haciendo sus cosas y sus actividades. Él solo observaba. Después de un tiempo, sus hijos se acordaron y fueron a ordenar los juguetes. Los llamó, los corrigió, los disciplinó
Y los hijos están sorprendidos. Dicen, papá, ¿por qué nos estás disciplinando? No nos pidiste que guardáramos nuestros juguetes. Y él les dijo, sí, pero lo hicieron cuando ustedes quisieron. Y él dice, les voy a dar un principio: obediencia tardía sigue siendo desobediencia. Algunos de nosotros somos así. Oh sí, Señor, lo haré uno de estos días, más adelante. Ahora no, Señor, ahora no tengo tiempo, ahora estoy ocupado, ahora estoy en estos asuntos, ahora estoy en aquello, no puedo en este momento, pero un día de esto lo hago, Señor. Eso sigue siendo desobediencia. Así que eso es un principio que encontramos en la Biblia también. Número 8, solo la obediencia sincera en los mínimos detalles puede satisfacer a Dios. En otras palabras, lo que Dios espera de nosotros es que seamos tan obedientes en lo más mínimo. A veces, por ejemplo, obedecemos a Dios en lo que la gente nos ve, pero ¿qué en aquello donde nadie nos ve, pero que tenemos que obedecer? Dios espera de nosotros nuestra obediencia en lo más mínimo. Número que será, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obediencia es el punto de partida de la santidad verdadera. La obediencia está relacionada con la santidad. Santidad y obediencia van de la mano. Número 10. Obediencia es el único certificado del carácter cristiano. Gracias, hermano. Es el único certificado del carácter cristiano. Número 11. Obediencia es comunión personal clara y cercana con Dios. En otras palabras, la obediencia no es algo que nosotros producimos. Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Por qué le decimos a nuestros hijos cuando los llevamos a clase, pórtese bien? ¿A cuántos sus papás les dijeron a ustedes alguna vez, pórtese bien? A ver, te fueron a dejar a la casa de tu tía, a la casa de tus abuelos, de tus compañeros, al colegio, donde sea, y tu papá y tu mamá te dijo, hijo, pórtese bien. ¿Por qué? Porque la desobediencia es algo que ya nosotros traemos incorporada. La tenemos que aprender, la obediencia. Ningún padre le dice a su hijo, hijo, mira, fíjate que me llamaron del colegio y te pido por favor esforzate un poquito más para que seas desobediente, porque no te estás portando desobedientemente. Haz un esfuerzo más, por favor. No le tiene que decir eso al hijo. No dice, por favor, esfuérzate y sé desobediente. No, es al contrario. Por favor, sé obediente. Porque la obediencia habla de comunión personal, de comunión clara y cercana con Dios. Así que si usted quiere experimentar la vida de obediencia, solamente se produce en una vida de comunión con Dios. Sin estar en comunión con Dios es difícil que seamos obedientes. Siguiente, obediencia, o los intentos de obediencia total son un fracaso sin una comunión permanente. En otras palabras, todo intento de nuestra parte por portarnos bien es un fracaso si no hay comunión permanente con Dios. Y finalmente, la obediencia a Dios implica oír, implica confiar, implica seguir y servir. Muchas veces usted leerá en la Biblia, en porciones de la Biblia, Deuteronomio, el Pentateuco, para ser más preciso, algunos episodios en los Reyes, las Crónicas, y en otros episodios de las Escrituras, los profetas, por ejemplo, encontramos mucho la palabra oír, escucha, oye, o sigue, confía, sirve. Cada vez que usted encuentra esos verbos en algunos episodios de la Biblia, están relacionados a la obediencia. Por ejemplo, en Josué capítulo 24, verso 15, ¿recuerdan? Josué dijo, decídanse hoy a quién van a servir, si al Señor o a Baal. Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa palabra servir es obedecer.
Entonces, cuando leemos en la Biblia oír, confiar, seguir y servir, está hablando de obediencia. Así que todas estas cosas que les he mencionado están relacionadas con la obediencia. Usted va a la Biblia y encuentra todos estos principios en ella y nos hablan de que Dios está esperando de nosotros obediencia. Ahora, aquí surge otra pregunta, y la pregunta es: ¿qué obedecemos? Ok, entiendo que voy a obedecer a Dios, pero ¿qué es lo que voy a obedecer de Dios? Porque estamos hablando que si somos obedientes, Dios va a cuidar el resultado. Ok, entiendo que quiero buenos resultados. ¿Cuántos quieren buenos resultados en su vida? A ver, levanten la mano los que esperan un buen resultado en cualquier área de su vida. Eso es correcto. Queremos que nos vaya bien, queremos ser prosperados, queremos que Dios esté con nosotros, queremos conquistar territorio, queremos heredar un territorio. Todas las cosas que mencionamos como resultado en Josué capítulo 1, verso 3 al 8. Todos queremos ese resultado, pero Dios dice: un momento, yo me voy a hacer cargo que ese resultado ocurra en tu vida siempre que tú obedezcas. Ok, Dios, entiendo que tengo que obedecer, pero ¿qué obedezco? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es, en qué áreas o en qué formas es que esperas de mi obediencia? Un par de cosas aquí. Primero, los tiempos de Dios. ¿Qué espera Dios que obedezcamos? Sus tiempos. Dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo tiene su tiempo. Entonces Dios espera de nosotros obediencia de los tiempos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos adelantado a los tiempos de Dios y los resultados no fueron los que esperábamos? ¿Por qué? Dice: Señor, ¿por qué me pasó esto? Dice: te adelantaste al tiempo. Es como la persona que quiere bajar el autobús, pero el autobús todavía sigue en marcha, pero la persona ya me quiero bajar, y se tira del bus, se enreda en sus pies y le pasa un desastre. No esperó el tiempo. ¿Qué espera Dios que obedezcamos? Los tiempos. Número 2, Dios espera que obedezcamos, sus estrategias. ¿No es cierto que las estrategias de Dios son muy diferentes a las de nosotros? Entonces Dios dice: obedece a mi estrategia. Si tú obedeces mi estrategia, yo voy a cuidar de los resultados. Número 3, Dios espera que obedezcamos sus síes y sus noes. En otras palabras, hay momentos cuando Dios dice sí, obedece ese sí. Hay otras veces que Dios dice no, obedece ese no. Generalmente nosotros estamos dispuestos a obedecer el sí, pero no queremos obedecer el no, porque el no lo vemos tan negativo, tan malo, tan en contra nuestra, y decimos: no, yo no quiero obedecer el no. Pero si obedeces el no, Dios se encargará de los resultados, que hayan buenos resultados. También Dios espera que nosotros obedezcamos sus silencios. ¿Cuántos saben que Dios habla en silencio? Pasado. ¿Cuántos de ustedes fueron a hablar con su papá o su mamá o a alguna persona en autoridad sobre usted, a pedirle un permiso, un consejo, lo que sea, y esa persona no dijo nada, quedó callada, no dijo nada? No te dijo nada, pero te dijo todo. ¿Y a cuántos nos ha pasado que vamos delante de Dios y hay momentos en que Dios dice: adelante, hijo? Sí. Hay momentos cuando Dios dice no. Hay otro momento cuando Dios espera de nosotros que obedezcamos su todavía no. O espera. Pero hay momentos cuando Dios se queda en silencio, se queda callado, no dice nada. Pues no dijo nada, quiere decir que tengo luz verde. Ten cuidado, porque ese silencio Dios está esperando que lo obedezcas también. ¿Qué más espera Dios que obedezcamos? Su palabra, por supuesto. Su palabra y sus instrucciones, lo que Él nos da en su palabra, lo que nos instruye en su palabra, Él espera que nosotros lo obedezcamos también. Él espera que obedezcamos su guía, que obedezcamos la dirección que Él nos da. Esta es mi guía, ve por aquí, esta es la dirección que quiero que tomes. Señor, pero es que si yo siento que si hago eso, Señor, no voy a tener buenos resultados.
sigue mi guía, sigue mi dirección. ¿Qué más espera Dios que obedezcamos? Sus instrumentos. Si queremos que hayan buenos resultados, obedezcamos los instrumentos de Dios. Imagínense, Dios le habló a Moisés desde una, ¿qué cosa? Zarza ardiente. Dios le habló al profeta Balac desde una burra. Dios usa instrumentos, obedece los instrumentos de Dios. Como dije, las estrategias de Dios son inusuales, los instrumentos de Dios también son inusuales. Usa sus recursos. Obedece los recursos de Dios. Está Moisés ahí con todo el pueblo de Israel detrás de él, y detrás del pueblo de Israel todo el ejército del faraón, y delante de él tiene el mar rojo. ¿Qué hago, Señor? Y Dios le dice a Moisés: ¿qué haces a mí clamando? Dile al pueblo que marche. Y tú alza, ¿qué cosa? La vara. Esa vara que te di, no te la di para que te sostengas y no te caigas. Esa vara representa autoridad. Úsala, ese recurso que yo te di. Úsalo, obedece ese recurso. Echa mano de ese recurso. Entonces, ¿qué espera Dios que obedezcamos? Tiempos, estrategias, los síes, los noes, sus silencios, su palabra, sus instrucciones, su guía, su dirección, sus instrumentos, sus recursos, y la lista puede ser más de cosas que Dios espera que nosotros obedezcamos para tener los resultados que deseamos. Déjame mostrarte un par de ejemplos de personas que obedecieron y tuvieron unos resultados increíbles. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia y nos emocionan los resultados. Acabamos de leer Josué capítulo 1, verso 3 al 8, y todos seguramente nos quedamos con lo que son los resultados. Vas a conquistar la tierra, nadie te hará frente, voy a estar contigo, serás prosperado, todo te saldrá bien, y aleluya, eso sí me gusta. Pero obviamos la obediencia. ¿Y dónde está la obediencia? En el verso 7 y en el verso 8, el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente en cuidar, en guardar. Esa palabra cuidar es la misma palabra, tiene la misma connotación, el mismo peso de la palabra que Dios le dio a Adán y Eva cuando los puso a guardar el huerto. La palabra guardar en Génesis, de guardar el huerto, no es como yo voy a guardar esta botella, este recipiente para que no se me extravíe, y cuando me pregunten por él yo sé dónde está. No, la idea de guardar es un término militar. La idea es que estés atento, despierto, bien prevenido, bien, con ojos bien abiertos, bien despierto. Ser responsable, cuida, ten toda la intención, tenga una actitud ofensiva para guardar, para cuidar esto que te entrego. Y el Señor le dice a Josué en capítulo 1, verso 7: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar este mandamiento. No te olvides de él, cuídalo de día y de noche, repítelo, téngalo presente. En otras palabras, si tú te encargas de obedecer esto, yo me voy a encargar de los resultados. Así que le pregunto esta mañana: ¿cuántos de nosotros queremos que Dios se encargue de los buenos resultados en nuestra vida? ¿Ven? La clave está en la obediencia. De nuevo, ¿qué obedecemos? Todo lo que acabo de mencionar. ¿Qué es lo que tengo que obedecer? Todas estas cosas que acabamos de mencionar. Entonces Dios dice: obedece y yo me encargo de los resultados. Veamos el ejemplo: Josué y Caleb. Números capítulo 13 y capítulo 14. ¿Qué ocurre? El Señor le dice a Moisés: manda espías a la tierra de Canaán, escoge un príncipe por cada tribu, se van 12, espían la tierra por 40 días, regresan con un reporte negativo, dicen no se puede, es difícil, el corazón de la gente se llena de miedo, pero hay dos muchachos de 40 años, que dicen: vamos, los vamos a comer como pan, el Señor los va a entregar en nosotros.
el Dios de ellos los abandonó, el Señor los va a entregar en nuestras manos, vamos con... Y la gente dice, no vamos. Y regresan al desierto por 40 años. Un año por día que estuvieron espiando la tierra. Y ahí están, 40 años, muere toda esa generación, regresan por segunda vez ahora para entrar a la tierra prometida. A esa altura, Caleb tiene 80 años. Conquistan la tierra y en un periodo de 5 años conquistan y distribuyen la tierra. Y a los 85 años, Caleb le dice a Josué, dame ese monte. Tengo la fuerza en mis manos como la de un muchacho hace 40 años atrás. Y voy a demostrar que lo que Dios dijo hace 45 años, que esos gigantes los íbamos a vencer y que ese territorio iba a ser nuestro, quiero que me des ese monte. A mí, Josué, no te preocupes, no me des otra tierra, dame ese monte, yo voy a conquistar ese monte. Y allá fue ese muchacho de 85 años a conquistar aquel monte para demostrar que lo que Dios había dicho 45 años atrás era cierto. Solo se requería obediencia. Y este muchacho por 45 años estuvo guardando en su corazón y actuando con un espíritu y una actitud de obediencia, y llegó el momento cuando Dios demostró que los resultados son grandiosos para todo el que sabe obedecerlo a Él. Número 2, Gedeón. Gedeón fue obediente y el Señor guardó el resultado. Jueces capítulo 7. Los madianitas tienen oprimido al pueblo de Israel. El Señor usa a Gedeón para liberarlo y convoca de todo el pueblo, y vienen más de 10,000 personas para ir a la guerra, un ejército quizás 3-4 veces más que ellos. Y el Señor le dice a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? Es mucha la gente que va contigo, porque no quiero que Israel diga que su mano fue la que lo libró. No quiero que ellos se lleven la gloria, sino que se den cuenta que fue mi mano la que los libró. Así que despide a los que se quieran ir. Entonces pasan un reporte y dice, el que se quiera ir a su casa, que se vaya. Y se va un buen grupo de gente. Dice, ahora sí, dice Josué, Gedeón, ahora sí me quedo con este grupo. Es un grupo no numeroso, pero por lo menos tengo este grupo. Pero Dios le dice, Gedeón, todavía es demasiada la gente. Le da una estrategia que los lleva al río y se ponen a tomar agua. Y Gedeón tiene la instrucción de parte de Dios que el que se pone en esta posición y agarra agua con la mano y la lleva así en esta forma, dice, esos son los que van contigo a la guerra. Los otros que se tiraron como perro al agua, así a tomar agua, esos despáchalos. Fueron 9,700 los que hicieron eso, y solo 300 tomaron agua de esa manera. Y dice el Señor, ese número es perfecto, con ellos te vas a la guerra. ¿Qué? ¿Cómo? Si eres obediente, Dios cuida el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Gedeón derrotó a este ejército que era 3-4 veces más numeroso que él. Llegan, rodean el campamento y con unas tinajas llenas de tea encendida, las quiebran y gritan. Imagínense ustedes en el peso de la noche, cuando todo el mundo está con el sueño más pesado, ver alrededor del campamento, ahí alrededor, todos esos griteríos, las voces de estos 300 hombres gritando con fuerza, con toda su intensidad y quebrando las tinajas y aquellas cantidades de fuego que se veían. Los enemigos pensaron que era un ejército más numeroso que ellos, y en la desesperación se mataron unos a otros, y los que lograron sobrevivir escaparon, y Gedeón los alcanzó y los exterminó. Dice, wow, yo quiero una victoria como la de Gedeón. ¿Estás dispuesto a obedecer la estrategia de Dios? La estrategia de Dios dice, son muchos, quédate con 300, con eso es suficiente. Tercer ejemplo, Nehemías. Nehemías fue obediente. En el capítulo 1, alguien llega con reportes de Jerusalén. Le dicen a Nehemías cómo están las cosas en Jerusalén. Nehemías se conduele, se compunge y está llorando, ayunando, pidiéndole al Señor por su ciudad, etc. Capítulo 2 de Nehemías, el rey le pregunta, ¿por qué estás así de triste? Nunca te he visto en todo este tiempo que me has servido.
Y dice él, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres, el lugar de los sepulcros de mis padres está en ruina, etcétera, etcétera? Y yo quiero ir a reconstruirlo. Y el rey le pregunta, y cuéntame, ¿cuánto tiempo necesitas para eso? Y él dice, tanto tiempo. Y el rey dice, me parece bien. Y Nehemías dice, y si te parece, rey, ¿me puedes dar permisos para que me dejen pasar hasta llegar a Jerusalén? Y si me puedes dar una carta para que me den materiales de construcción. Y el rey le firmó todo. Y Nehemías llegó a Jerusalén y en 52 días reconstruyó los muros de la ciudad de Jerusalén. Tuvo obstáculos, enemigos, burlas, desprecios, etcétera, etcétera, pero Nehemías logró el resultado que deseaba. Pero para obtener ese resultado, Nehemías tuvo que obedecer la estrategia de Dios. No fue que ya me voy, tengo que hacerlo. ¿Y para dónde vas, Nehemías? No, mire, me rebelo, ya no voy a ser el copero suyo y me voy porque tengo una misión que hacer. No, así no funciona. Dios tiene su estrategia, y si obedece la estrategia de Dios, entonces los resultados serán grandiosos. Capítulo 4, capítulo 6 de Nehemías nos revela que en 52 días el muro fue reconstruido. Número 4, Jesús fue obediente. El resultado es increíble. El libro de Filipenses capítulo número 2. Acompáñame en Filipenses capítulo 2, por favor. Y ahí vamos a encontrar algo muy precioso que todos hemos conocido. Filipenses capítulo 2, noten el verso 5 al verso 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? Obediente. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se dobla delante de él. Hebreos capítulo 5, vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Y en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, escucha esto. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ven qué tremendo esto? Jesús obedeció y Dios se encargó del resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado no es solo que tiene un nombre que es sobre todo nombre. El resultado no es solo que toda rodilla se dobla delante de Él. El resultado no es solo que toda lengua confiesa su nombre. Ese no es solo el resultado. El resultado más grande es que Él ha hecho de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo color, de toda forma, de todo tamaño, de todos los rincones de la tierra, Él ha hecho un pueblo redimido con su sangre en la cruz del Calvario, de los cuales son hechos el cuerpo de Cristo o la iglesia del Señor alrededor del mundo. Y en el libro de Apocalipsis se nos habla de una multitud de redimidos que cantaban, cuyas ropas son blancas. No son blancas por su propia justicia, sino porque la sangre de Jesucristo limpió todos sus pecados. El resultado más grande es que ahora tú y yo somos
hijos de Dios. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano que cuida por nosotros, para que se cumpla la escritura que el mayor serviría al menor. Nosotros somos los hermanos menores y nuestro hermano mayor nos sirvió. Él entregó su vida. El resultado son personas santificadas, redimidas, llenas del Espíritu Santo, cambiadas, nuevas criaturas. Es cierto, nuestro pasado era terrible y muchas veces el acusador de los hermanos quiere agarrar nuestro pasado y tirárnoslo en la cara y acordarnos de lo terrible que era nuestra vida, lo pecaminoso y lo perverso que éramos. Pero le tenemos que decir a Satanás: eso éramos, mas hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El enemigo no puede acusarnos delante del Padre, porque en la memoria del Padre no hay más recuerdos de nuestro pecado. Lo que Él ve es la justicia de Jesucristo, su Hijo, que se aplicó a nosotros. Por eso esta tarde, al estar aquí, debemos de celebrar, porque cada uno de nosotros somos el resultado de la obediencia de Jesucristo, para que se cumpla lo que dice el libro de Hebreos, que Él antepuso a su sufrimiento el gozo que tenía por delante. Él fue a la cruz anteponiendo su dolor a ese dolor un gozo. ¿Y cuál era el gozo? Que un día tú y yo íbamos a ser parte de la familia de Dios. Ahora somos la familia de Dios. Antes estábamos sin familia, antes no teníamos Dios, antes estábamos sin Dios, antes estábamos separados de los pactos y de las promesas de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Por favor, dale un aplauso al Señor esta tarde. Agradece que tú eres el resultado. Tú eres el resultado de la obediencia de Jesucristo. Wow. Eso soy yo. Eso eres tú. ¿Quieres buenos resultados? Obedece. Si obedeces, Dios se va a encargar del resultado. Tendrás buenos resultados. Como dice el escritor de Hebreos, ¿y qué más podemos decir? Pónganse en pie, por favor. ¿Qué más podemos decir? Porque el tiempo nos faltaría contando de muchos otros. Pero te puedo decir, Enoc obedeció y agradó a Dios. Noé obedeció y preparó el arca en que su familia se salvó. Abraham obedeció y su descendencia heredó la tierra prometida. Abraham obedeció ofreciendo a su hijo Isaac y Dios se lo devolvió. José obedeció y Dios lo honró poniéndolo como el segundo después del faraón. Moisés obedeció y Dios le mostró su gloria y lo recompensó con su presencia. Josué obedeció y los muros de Jericó cayeron y conquistó Canaán. Ruth obedeció y Dios la honró haciéndola parte del linaje terrenal del Mesías. David obedeció y venció a Goliat. Josafat obedeció y venció a un ejército mucho más numeroso. Esther obedeció y Dios la usó para salvar del exterminio a su pueblo Israel. Daniel obedeció y Dios cerró la boca de los leones. Ananías, Misael y Azarías obedecieron y Dios los guardó en el horno del fuego. Si obedecemos a Dios, Él se encargará de los resultados. Levante sus manos esta mañana y comprométase con Dios a obedecerlo. Y Él se va a encargar de los resultados. No sé cómo son los resultados que tienes este año. No sé si estás satisfecho. No sé si estás contento con ellos. Quizás tu nivel de obediencia bajó. Quizás tu nivel de obediencia menguó. Pero es tiempo de renovar tu obediencia con el Señor. Es tiempo de anticipar resultados increíbles si tan solo obedecemos a nuestro Padre Celestial.